En primer lugar, darles la bienvenida a la Biblioteca de Arte TEA. Esta actividad forma parte de un programa que ya está a punto de cerrarse, es un programa que ha durado 4 años, con COVID por medio, por supuesto, desgraciadamente, y se llama Programa de Trans. Fundamentalmente, para la gente que no conoce el programa, hemos estado durante estos 3 años viendo, vamos a llamarlo la relación de la frontera, la migración y demás con las personas trans. Fundamentalmente hemos trabajado con 2 fronteras, la frontera africana y la frontera mexicana, y el programa se dividía en 3 partes, ¿no? O se divide todavía en 3 partes. La primera parte era comprender la frontera y comprender las políticas de represión, tanto en los países de donde venían las personas transmigrantes, como los países receptores, pero sobre todo el proceso de la frontera. El segundo era con testimonios en primera persona, nos parecía que era fundamental que precisamente personas transmigrantes pues vinieran, comentaran sus experiencias, y ahora estamos en la tercera fase del proyecto, que era el archivo, es decir, cómo organizar todo ese material, porque habitualmente el archivo que tenemos de estas experiencias son o el archivo mediático, que es absolutamente amarillista, victimizador, etcétera, etcétera, el archivo oficial, que se encargaba fundamentalmente de recoger historias de vida y legitimar las narraciones de vida de esas personas para ver si les daban la acogida de asilo como personas perseguidas en sus países por disidencia sexogenérica, pero también nos encontrábamos con un problema, y es que el archivo de las personas transmigrantes es un archivo muy complejo, no es un archivo que ha sufrido muchas violencias, o sea, es un archivo muy violento, porque el institucional, porque es un archivo que fundamentalmente va pasando por distintas etapas que van legitimando la posibilidad de que esa persona pueda encontrar acogida en el país de recepción. Pero también nos encontramos con que estas personas también generaban sus propios archivos, estas personas transmigrantes, a través de memorias, a través de relatos de vida, a través de integración en la comunidad de acogida, a través de relaciones con otros colectivos trans en los países de acogida, estableciendo relaciones y marcando redes con los países de origen. Lo hemos tenido con el caso de México y lo hemos tenido con el caso de Guinea Ecuatorial también, es decir, personas que huyen, porque esa es la palabra que hay que utilizar, huyen de situaciones de violencia, de geografías del terror, y además de incorporarse a una sociedad un poquitín más segura, tampoco, ya hemos visto que tampoco la seguridad aquí es completa, pero sí siguen manteniendo una relación de comunidad con las compañeras que quedan en el país de origen. Bueno, pues dentro de toda esta amalgama que estoy intentando sintetizar para poder ya presentar a nuestro compañero Joshua, dentro de toda esta amalgama, la parte de archivo ha constituido una parte muy especial porque, como ya les decía, frente a la violencia del archivo institucional, hemos intentado que desde TEA se vaya generando otro tipo de dinámicas con respecto al archivo. Por ejemplo, pues dejando todos los testimonios recogidos, interviniendo incluso en algunos fondos del TEA, como por ejemplo ese yo creo que ha sido uno de nuestros mayores logros. Y ahí está la compañera Estefanía, que es nuestra también coordinadora del programa, somos ella y yo los que estamos más o menos llevando todo. Y es, por ejemplo, que TEA reconozca que César Moro es homosexual, era un poeta y que tenía, por así decirlo, toda una gama de experiencias que podrían enriquecer a la comunidad LGTB y que se había silenciado por completo. Pasaba por poeta surrealista y se quedaba como una especie de santoral literario, en lugar de precisamente con todo el material que había aquí. Y bueno, pues una compañera, Roberta Marrero, trabajó, la poeta y performer y artista gráfica, Roberta Marrero, pues trabajó también eso. Hemos tenido performance, hemos tenido muchísimas cosas y por supuesto también pues actividades en contra de algunas de estas instituciones como los centros de detención, aunque ellos los llaman centros de acogida. Pues hemos también dado voz a los colectivos que están en contra y a favor del cierre de estos centros, porque también son formas de violencia contra estos cuerpos. Claro, cuando vimos todo esto hablábamos del concepto de contraarchivo, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de dinamitar
no solo las prácticas de archivo tradicionales, de codificación y catalogación tradicionales, donde colocamos estas experiencias, sino también de introducir por primera vez la experiencia personal como elemento esencial de ese archivo, es decir, no como algo del que tú extraes una historia e ilustra una serie de cosas, sino precisamente hablar y dialogar con ese archivo y darle el protagonismo absoluto a la experiencia de esas personas trans. Bueno, pues en todo este recorrido, ya les comento, hemos estado en África, hemos estado en México, pero nos faltaba una cosa muy obvia, y es que también en este país se vivió durante muchísimo tiempo estas experiencias de transmigraciones forzadas a partir de experiencias como el destierro después de una sentencia o a partir sencillamente de la obligación que tenían estas personas de salir de sus entornos locales para buscar un espacio de mayor libertad. Y en ese sentido, la mejor persona para hablar de ese archivo monumental, todavía inexplorado en muchas ocasiones, que necesita muchas lecturas todavía, que no está cerrado, ya no está clausurado, sino todo lo contrario, está permitiendo accesos y abordajes muy creativos y a la vez reivindicando ya no el caso en sí mismo, siguiendo la prosa administrativa burocrática, sino intentando de alguna manera escuchar el documento en lo poco que esa persona pudo decir en el documento, es decir, es cambiar un poco el peso de la prueba, en lugar de dejar como una víctima, es intentar que nos ayude a reconstruir la historia de las transmigraciones, pero también las vidas y memorias trans, sobre todo en el periodo del franquismo. ¿Por qué? Porque ese periodo precisamente tiene uno de los archivos más brutales. No solo es un archivo jurídico, la de los juzgados especiales de la ley de vagos maleantes o la ley de rehabilitación y peligrosidad social, sino recuerden que en muchas ocasiones estos jueces, que podemos decirlo con todas las letras, es decir, eran jueces de una crueldad muy civilina, es decir, eran personas adiestradas como los inquisidores en buscar precisamente la culpabilidad, pues acudían a otros registros, por ejemplo, a lo que lanzaban las juntas de moralidad, le preguntaban al párroco o pedían informes de la vecindad. Es decir, es un archivo muy rico porque no es un archivo meramente judicial, es un archivo que toca aspectos externos de la vida cotidiana, de dónde se movían estas personas, cómo establecían sus redes de sociabilidad, etcétera, etcétera, porque acudía a muchas fuentes muy dispares y sobre todo acudía al médico, acudía al policía, acudía al especialista y claro, genera un archivo con muchísimas capas y muy polifónico en cuanto a las voces que podemos escuchar. Y en ese sentido, para mí es un honor, y ya voy acabando, y les puse los libros aquí para que ustedes vean, porque a veces la gente, uno empieza con la enumeración y traje más o menos los que donde las personas trans ocupan un espacio muy importante, porque además Yoffroa tiene otros muchos, entre ellos, por ejemplo, que no lo pude traer porque lo tenía arriba en el despacho, que es el de los antisociales, que es un libro fundamental para entender los procesos en una ciudad, entre comillas, europea en aquel momento, democrática, etcétera, que era París, y una ciudad en pleno franquismo, que era Barcelona, como las dinámicas y los flujos en muchas ocasiones tenían articulaciones similares y formas de confluencias a la hora de crear un paisaje de relación y un paisaje de, digamos, de subsistencia y de resistencia muy importante, porque en gran medida, gracias a esto, y sobre todo, que pese a ser el más pequeñito y el más delgado, es uno de los primeros grandes textos que al proceso, gracias Roberto, al proceso de no solo de sacar a la luz el archivo, visibilizar todo esto, sino que tenía un objetivo fundamental en lo que es el contraarchivo. El contraarchivo no se plantea como una lectura alternativa, el contraarchivo se plantea fundamentalmente como una manera de reparar estas violencias y a estas personas. Esa es digamos, la gran característica del contraarchivo frente al archivo, que se trata fundamentalmente de que sea un archivo que nos permita acceder a esa realidad
poniendo en primer lugar a las personas que la sufrieron, a las víctimas. Y en este sentido, Los Invertidos para mí fue un texto que me parece fundamental en ese sentido. El resto también, por supuesto, pero ha estado, viene de la historia y del archivo, como nuestro querido Foucault, no sale del papel porque ya estamos un poco cansados de gente que divaga mucho sobre lo que pasó, el franquismo, las personas LGTB en el franquismo. Hay muchos relatos que hay que empezar ya a matizar muchísimo, a enriquecer y sobre todo a darle un sentido muy coherente, una narrativa más coherente de la que hay ahora, que no es solamente la de la exhibición de monstruos, ¿no? La exhibición monstruo en el sentido que estamos manejando siempre en los estudios queer, ¿no? La exhibición de lo especial. No, se trataban de muchísimas personas, se trataban de mecanismos y de dispositivos biopolíticos muy complejos, pero también se trataba de resistencia. Entonces, claro, para mí presentar a Jofreu es una maravilla porque nos conocemos desde hace tiempo, compartimos proyectos de investigación y sobre todo compartimos pues, muchísimos intereses comunes sobre esto, sobre cómo no solo el rescate de las vidas trans, sino también el cómo rescatarlas. Eso es fundamental, no tanto el qué, sino el cómo, para mantener el máximo respeto hacia esas personas. Entonces le pedí que por favor, ya que por primera vez en The Trans vamos a trabajar con lo que ocurrió aquí en este estado durante 40 años y que tiene mucho que ver y tiene muchas lecturas cruzadas con algunas de las experiencias de México, con algunas experiencias de África que hemos tenido, solo recordarles que en Guinea Ecuatorial sigue funcionando la ley de vagos y maleantes. La llevó el franquismo allí y allí se ha quedado y sigue funcionando la ley de vagos y maleantes. Es decir, que no estamos hablando de cosas muy alejadas ni estamos hablando de arqueología, sino todo lo contrario, de establecer un punto de diálogo con esa realidad. Y solo te quiero agradecer, Jofreu, que hayas venido y que nos ilustres, nos ilumines y nos digas cosas. Muchísimas gracias, Jofreu. Bueno, muchísimas gracias a ti, Pepe. Bueno, es una forma de expresión, ¿no? de alguna forma, pero bueno, yo os voy a presentar todos estos temas y a ver qué os parece, ¿no? Luego habrá un tiempo entonces para intercambiar y ya luego sí que hablaré un poquito más concretamente del libro, ¿verdad? Así lo hacemos, ¿no? Bueno, pues eso, en primer lugar entonces, dar las gracias a Pepe, por supuesto, por la invitación, porque, bueno, la verdad es que es importante que haya este tipo de intercambios aquí. Luego, en segundo lugar, también me gustaría dar las gracias al TEA, por la invitación también y sobre todo por la gestión logística inmejorable, ¿no? Estaba Estefanía antes y la verdad es que ha sido un placer venir hasta aquí, ¿no? Y ya por último, como preámbulo también, para mí decir que es un placer volver a Canarias. He estado muchas veces últimamente y vuelvo a finales de mes también. Y es un placer no solamente por el clima, el cliché del clima es aquí, sino también porque he visto unos espacios de reflexión punteros y, la verdad, bastante envidiables aquí. O sea que podemos establecer muchísimos diálogos entre lo que yo estoy haciendo y lo que están haciendo aquí en Canarias, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulo, les voy a hablar de la memoria de las vidas trans durante el franquismo y cómo estamos descubriendo esas vidas trans, ese pasado olvidado, que rompe precisamente con la historiografía gracias a las fuentes archivísticas. Bien, entonces, ¿qué sabemos de las vidas trans durante la dictadura franquista? En primer lugar, tengo que hacer una aclaración terminológica. Si me permiten una ligera provocación, les diría que no hay vidas trans durante el franquismo, porque cuando digo esto de que no hay vidas trans es porque el régimen solamente hablaba de homosexuales o invertidos. No aparece la palabra trans o solamente aparece al final de la dictadura. Invertidos, ¿por qué? Porque invertían el género, un hombre afeminado, por ejemplo, eso es un caso importante, o porque invertían el objeto sexual considerado como normal. En cuanto a homosexual, no significaba solamente lo que entendemos hoy por él. Abarcaba un conjunto más amplio de prácticas que hoy las autoridades judiciales franquistas incluían lo que se conoce hoy como lesbiana, transexual, pedófilo, chapero, etcétera, etcétera. O sea que las autoridades judiciales y las personas detenidas por homosexual utilizaban ellas también categorías que hoy ya no existen.
Por ejemplo, hermafrodita, es una palabra que aparece en varias ocasiones, bujarrón, esteta, son palabras que hoy existen, pero no en el mismo contexto, o sea que no significaban exactamente lo mismo. Y además, durante el régimen franquista existía pues, una pluralidad de términos para hacer referencia a lo que hoy conocemos como personas LGBT, o LGBTI+, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero cuando hablo de homosexual, entonces lo que quiero decir es que era un concepto como una especie de cajón desastre, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Las categorías que hoy conocemos, como gay, trans, surgen en España a finales de los 70, principalmente, pero eso no quiere decir que algunas personas no se definieran como trans al final de la dictadura ante las autoridades franquistas. En este sentido, la definición judicial de homosexual durante la dictadura entraba en numerosas ocasiones en conflicto con la manera de definirse de las propias personas detenidas. En algunos casos, ciertas personas detenidas negaban ser homosexuales y se definían a sí mismas como transexuales o directamente como mujeres. Fue el caso de una persona nacida varón de 16 años en 1974, es detenida por vestir de mujer, entre comillas son las palabras de los expedientes, y escandalizar a los vecinos con sus ademanes y demostraciones amorosas, y por eso fue condenada por su condición de homosexual. Siempre hay un enfrentamiento, digamos, entre las definiciones de uno y las consideraciones de las instituciones, ¿no? Bien, sin embargo, ella afirma que se considera mujer y por ello se viste y se comporta como tal. Sin embargo, eran personas consideradas invertidos por las autoridades judiciales. Por tanto, hablar de vidas trans durante el franquismo plantea una suerte de anacronismo terminológico. Pero gracias a distintas fuentes judiciales podemos rescatar este enfrentamiento entre las personas detenidas y las autoridades judiciales. Volveré sobre este punto un poquito más adelante. De momento, quisiera señalar de forma más general que las fuentes judiciales no solo nos permiten reconstruir una historia de la represión, sino que nos ofrecen también unas historias de vidas trans. Es eso realmente lo interesante a mi juicio, ¿no? Y este es un dato fundamental porque las fuentes de la represión, paradójicamente, son las que nos permiten reconstruir esas vidas que precisamente las autoridades judiciales querían hacer desaparecer. Estoy hablando sobre todo de las fuentes judiciales porque el régimen franquista condenaba a los homosexuales. Por consiguiente, entre los que las autoridades llamaban homosexuales aparecen también personas trans, pero cabe señalar por un lado que no son las únicas fuentes, obviamente, y por otro que existe una serie de dificultades con respecto al acceso a esas fuentes judiciales. En primer lugar, las más evidentes son las fuentes orales, eso es obvio, haciendo entrevistas con represaliados y represaliadas. En el caso de las entrevistas con represaliados y represaliadas, no forzosamente condenados, pero que estuvieron viviendo durante la dictadura, las dificultades radican en dar con esas personas, porque muchas han fallecido, sobre todo aquellas nacidas antes de 1940, hoy tendrían más de 80 años, o también murieron por la pandemia de SIDA en las décadas de los 80 y 90. Además, señalar que otra dificultad añadida consiste en contactarlas, porque todas esas personas mayores, pues la mayoría no está en asociaciones LGBT, por lo tanto es difícil dar con ellas, ¿no? Por lo tanto hay que tener un contacto y a partir de ese contacto pues tirar un poco del hilo, ¿no? Para luego establecer una serie de entrevistas con ellas. Bien, sé que en Canarias, por ejemplo, han hecho un trabajo muy importante en este sentido, gracias a Víctor Ramírez, he visto que el libro está aquí además, y luego también Pepe Ramos ha hecho un trabajo parecido en Las locas en el archivo, el libro que comentaré a continuación, puesto que ha entrevistado también a 5 personas. Bien. Luego, otra dificultad con los testimonios es la reinterpretación del pasado con nuestra mirada de hoy. Ello produce una memoria sesgada y tenemos que ser conscientes de ese sesgo interpretativo, o sea, interpretar el franquismo desde la mirada del 2023, ¿no? Eso es un problema y luego podremos volver a continuación sobre este punto. Bien, volviendo entonces sobre las fuentes judiciales, las más importantes son los fondos de vagos y maleantes y de los juzgados especiales de peligrosidad y rehabilitación social, entre 1954 y 1970, y los de peligrosidad social entre 1970 y 1978 aproximadamente. Estos fondos representan quizá la documentación más extensa
para analizar las vidas trans durante el régimen franquista, pero hay que señalar que estos juzgados no solo condenaban a los gays y las personas trans, sino a todos los marginados sociales. Os doy una lista: carteristas, mendigos, rateros, vagos, descuideros, timadores, delincuentes habituales contra la propiedad, vagabundos sin profesión, mujeres adúlteras, prostitutas clandestinas, aquellas personas que viajan sin billete y sin documentación, bolsilleros y bolsilleras, por sustraer un reloj, trigo, una oveja, mercancía en un mercado o ser asiduo a la bebida, ¿no? También entran ahí, policía full, por cometer malos tratos contra la mujer, por falsificar firmas, ser golfo, llevar una vida desordenada, etcétera, etcétera. O sea que cuando estamos hablando de invertidos, también hay que pensar que los invertidos en esta ley, digamos, representan una minoría, ¿no? Son sobre todo, digamos, todas estas personas que acabo de citar. Bueno, es una lista al estilo Borges. Demuestra que el objetivo de estos juzgados consistía en limpiar las calles de la marginalidad social. Eso es evidente. Por otra parte, las fuentes judiciales son un tema espinoso para los historiadores y las historiadoras en todo el Estado, pues la ley no permite consultar documentos que tengan menos de 50 años. Sin embargo, en caso de una investigación, es posible solicitar una autorización especial para la documentación posterior a 1973. Este acceso no depende solamente de la ley, sino de la interpretación de la ley, pues no todos los directores y directoras de archivos interpretan la ley de la misma forma, y este es el mayor escollo al que se enfrentan los investigadores y las investigadoras. Algunos directores y directoras de archivos permiten el acceso total a la documentación, es el caso de Barcelona, Madrid, Canarias también, pero otros permiten un acceso restringido, como en el País Vasco, por ejemplo, y otros, con los mismos fondos y basándose en la misma ley, no permiten el acceso. Es el caso de Navarra, por ejemplo. En el caso de Navarra, los fondos judiciales relativos a las personas gay y trans están conservados en Zaragoza, pues la jurisdicción del Juzgado Especial de Vagos y Maleantes y luego el de Peligrosidad y Rehabilitación Social de Zaragoza abarcaba también Navarra. Pero los fondos no están en el Archivo Histórico Provincial, sino que están durmiendo en el sótano del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Yo me puse en contacto con la jueza titular de este juzgado, pero todo eran trabas. Consulté al director general de Memoria Democrática para solicitar un respaldo institucional que permitiera la consulta. Sin embargo, se me denegó el acceso por protección de datos, ya que estos fondos no dependían de archivo, ni de Memoria Democrática, ni tampoco de Igualdad, sino de Justicia. Contacté entonces con el Ministerio de Justicia, gracias al apoyo del senador por Navarra, Koldo Martínez Iriuno Barrenechea, cuidado con el apellido, perdón por la pronunciación, pero tampoco fue posible porque no quería intervenir. Por consiguiente, el acceso a las fuentes judiciales sigue siendo difícil todavía hoy, más de 40 años después de la dictadura, y eso es un dato fundamental. Sin embargo, he podido consultar una cantidad muy significativa de expedientes judiciales y las fuentes disponibles nos permiten entender cómo las autoridades consideraban las vidas trans bajo el concepto paraguas de homosexualidad o inversión. Se consideraba como una enfermedad que se transmitía en los ambientes de la vagancia y la delincuencia, y por eso había que proteger especialmente a los menores, y por eso también había que separar a los presos invertidos de los otros presos. La inversión se consideraba peligrosa socialmente porque corrompía a los jóvenes. En este sentido, los textos legislativos afirmaban que todos los invertidos debían ser condenados, no obstante, la aplicación de las leyes represivas fue distinta, pues las fuentes judiciales demuestran que no todos los invertidos fueron condenados, solo los invertidos de las clases populares y algunos invertidos pertenecientes a las clases acomodadas cuando tenían relaciones sexuales con menores. Los condenados eran invertidos ligados a la vagancia y al mundo de la delincuencia, pues la mayoría no tenía trabajo honrado, entre comillas, como se decía, ni tenían medios lícitos de vida y tampoco tenían domicilio fijo. Cuando tenían un trabajo era de baja categoría con condiciones precarias. Os cito algunos empleos de estas personas detenidas: jornalero, mecánico, camarero, sastre, lavacoche, empleado, peón, jardinero, enfermero, albañil, obrero, artista, vendedor, etcétera, etcétera, cervecero, ferroviario, bailarín, panadero, etcétera, etcétera. Eran personas en general con una vida errante, personas marginadas,
mientras que el trabajo era un elemento fundamental para las autoridades franquistas. Las autoridades policiales trataban de probar la habitualidad de las relaciones homosexuales, su frecuencia y las relaciones con la vagancia, como la falta de trabajo, el ejercicio de la prostitución y la falta de domicilio fijo, así que la ausencia de medios lícitos de vida. Eran características fundamentales para condenar a los invertidos. Los jueces se apoyaban en todos estos elementos para determinar lo que se conoce como la peligrosidad social de los invertidos. Para ello hacían entrevistas con el vecindario, como ha dicho Pepe antes, hacían entrevistas también con la familia, con las empresas donde había trabajado la persona detenida en los últimos 5 años, etcétera, etcétera. Había una serie de informes, digamos. También los médicos forenses elaboraban un informe para ayudar al juez. Hacían exploraciones físicas, por ejemplo, el análisis del vello axilar, del vello púbico, se dice de distribución claramente femenina, así es como se dice en la mayoría de los expedientes. Observaban también una psicomotricidad feminoide, es la terminología de la época, analizaban la forma del ano, señalaban las cejas depiladas, etcétera, etcétera. Son los datos que aparecen en esos informes médicos. Eran los signos exteriores que probaban la inversión según la ciencia médica de la época. Por tanto, todos podían ser detenidos, pero no todos podían ser condenados. Es el componente clasista de la justicia franquista que otros han señalado y que yo mismo he señalado también en algunas publicaciones. Asimismo, no era lo mismo vivir en una capital que en un pueblo o una ciudad de provincia. Algunas ciudades eran más abiertas o menos represivas para poder vivir una vida trans. Algunos trataron de construir su vida como podían, con disimulo y cuidado, gracias a las fiestas privadas y los lugares de cruising, pero otros, ante esta imposibilidad, decidieron emigrar a capitales más abiertas como Barcelona, la capital gay del Estado, como digo yo, o Madrid también, principalmente. Es el fenómeno que se conoce como el sexilio. Tener que huir por el rechazo familiar y social era un fenómeno frecuente para tratar de encontrar un ambiente más acogedor. Existen muchísimos ejemplos. Les voy a dar uno, por ejemplo, la Encarna, así es como se conoce, es el mote que aparece en el expediente judicial. Es una persona natural de Mués, un pueblo de Navarra, detenida en 1960 en Barcelona. Se fugó del domicilio materno con 19 años y antes de llegar a Barcelona la habían detenido en otro pueblo de Navarra y luego estuvo también viviendo con el hermano en San Sebastián, pero debido a su mala conducta, entre comillas, son las palabras del expediente, debido a su mala conducta, como digo, por ser invertido, fue despedido de su casa y lo mandó de nuevo al pueblo de su nacimiento. Y ya luego sí que pudo huir a la capital catalana. Esta persona está reseñada como invertido por las autoridades policiales, pero es probable que debido a su mote sea afeminada o incluso transexual, aunque se define como homosexual ante las autoridades. El motivo de la fuga y de la huida a la capital, aunque en general no aparece explicitado en el expediente judicial, es probablemente para poder vivir como la Encarna con sus relaciones homosexuales. Eso era prácticamente imposible en la Navarra franquista, pero era algo más fácil en la Barcelona franquista. Ante tanto rechazo, el rechazo social, el rechazo familiar, muchos veían la huida a ciudades más abiertas como la única solución para poder vivir mejor. Debido a esa hostilidad familiar, laboral y social, trataban una vez en la capital de crearse una red de sociabilidad menos peligrosa, un mundo con sus propias reglas en el cual vivir su sexualidad de una forma más libre que en un pueblo. En definitiva, una vez en la capital, las personas trans trataban de crearse una segunda familia porque la de nacimiento les rechazaba, al igual que el orden social en general. Esta segunda familia pasaba en muchas ocasiones por el mundo del espectáculo y la prostitución. Los expedientes judiciales nos muestran que el mundo del espectáculo fue en este sentido un auténtico refugio para las personas trans por su mayor apertura a los invertidos y por congregar a muchos de ellos. El mundo del espectáculo solía ser percibido como más tolerante a la marginalidad sexual. ¿Qué podías hacer de todas formas una persona trans sin trabajo tras huir de su familia y llegar a la capital? Muchos no conseguían un empleo convencional por su aspecto afeminado y la visibilidad de la inversión podía provocar el despido inmediato, ¿no? Por eso el mundo del espectáculo y a veces la prostitución podían ser refugios. Muchas personas trans
se acercaban al mundo de la noche para ejercer la prostitución o trabajar en los bares, cabarets, pues solo así podían ganarse la vida. Podían entablar amistad también, podían conocer a gente para mantener relaciones sexuales. Los empleos disponibles para los invertidos eran sobre todo de camarero, músico, bailarín, cantante, artista y transformista. Además, se podía ejercer la prostitución o al menos encontrar clientes en esa sala de espectáculo, ¿no? Es el caso de una persona de aquí, Silvia Reyes, de Gran Canaria, que huyó a Barcelona en 1973, tras huir de Las Palmas de Gran Canaria, y al no conseguir ningún trabajo convencional, pues se vio obligada a ejercer la prostitución en una sala de fiesta de Barcelona. Por lo tanto, la prostitución y trabajar en una sala de espectáculo eran en general las únicas oportunidades para ganarse la vida. Los expedientes nos enseñan además que el trabajo artístico podía ser una excusa para justificar no solo medios legales de vida, sino también una apariencia femenina o afeminada si tenían el carnet del Sindicato Nacional del Espectáculo. En este sentido, el género podía constituir una deformación profesional o una transformación artística y no tener relación con la prostitución. Por ejemplo, en 1975 una persona conocida con el apodo de Dolly fue detenida en la calle Escudellers de Barcelona. Trabajaba como bailarín en el cabaret Nueva York y presentó incluso su contrato de trabajo. Cito el expediente. Preguntado si se pinta, maquilla, depila y si se arregla como las mujeres, manifiesta que hace todas estas peculiaridades de la mujer como consecuencia de su trabajo, pero que no realiza tales, digo que no se pinta ni se maquilla para ir por la calle. Preguntado si se inyecta hormonas, manifiesta que sí y que si lo hace es por razones de trabajo y porque le gusta tener pecho. Preguntado por los actos homosexuales que suele realizar, manifiesta que suele acostarse con hombres una vez por semana y que por ello no cobra ni paga dinero alguno. Manifiesta que no se ha hecho ninguna operación para parecer más mujer, pero si viene en el plazo de un año, se la piensa hacer en Casablanca, cobrándole por ello 200.000 pesetas. Fin de la cita del expediente. A veces la justificación de un trabajo en una sala de fiesta les permitía evitar la condena y otras veces el juez podía considerar que era homosexualidad, entendiendo por esta el hecho de ir vestida de mujer por la calle, en el espacio público, cito, rebasa el campo del trabajo profesional artístico como homosexual, toda vez que se exhibe en vías públicas, bares, como mujer, con maquillaje y de tal, y pechos femeninos. Y eso, además, le hace esencialmente peligroso. A fin de la cita del expediente. El mundo del espectáculo era, pues, un apoyo importante para los invertidos. Ofrecía una puerta de acceso a un mundo más tolerante, además de oportunidades laborales. Las personas trans podían ejercer un trabajo legal y muchas podían justificar así su forma de vida como mujer, a pesar de las consecuencias judiciales si lo hacían más allá del ambiente folclórico. El mundo artístico abría asimismo la puerta a la posibilidad de presentarse como uno quería, darse o recibir otro nombre de acuerdo con la voluntad, el género, el oficio o el origen de la persona o por cualquier otro motivo que implicara resignificar una identidad asignada en una identidad deseada. Fue de este modo como pudieron vivir de acuerdo con sus propias reglas personas como la Encarna, la Claveles, la Malagueña, la Gitana, la Suspiros, la Fabiola, la Ginesa, bueno, no las voy a citar a todas, pero hay muchas, la Murciana, la Vespa, la Guapa, la Miguela, la Collares, la Ana, la Fifi, la Fresa, la Marisol, la Mermelada, todas ellas detenidas por homosexuales, nacidas varones, pero que no se reconocían con su nombre de nacimiento o que preferían el anonimato que otorgaban los motes, ¿no? Con toda esta lista parece el casting de RuPaul, ¿verdad? Pero bueno, en fin, hay muchísimos nombres así, ¿no? Por otra parte, las fuentes judiciales de la dictadura nos muestran que a pesar de la represión, hubo distintos actos de coraje por parte de las personas trans. No hay que imaginar la valentía como una movilización colectiva con reivindicaciones como ocurre después con el movimiento gay en los 70. Eso sería completamente anacrónico. En este contexto represivo de la dictadura, el hecho de afirmarse como trans o como mujer ante las autoridades ya demuestra mucho valor, pues podía acarrear unas consecuencias legales directas.
No debemos subestimar, por lo tanto, la actitud valiente de los invertidos aplicando nuestra perspectiva actual sobre el pasado, puesto que para nosotros eso nos parece prácticamente normal, ¿no? Es preciso situar estos actos en el contexto legal y judicial de los internamientos por homosexual. Y esto rompe precisamente con la historiografía que establecía que todo empezó con el movimiento gay en los 70 o con la manifestación de 1977 en España, ¿no? O a nivel internacional con Stonewall en 1969. Bien. Un acto de coraje era, por ejemplo, la visibilidad en el espacio público, algo muy normal para nosotros, pero como digo, en el contexto de la época, obviamente, eso no era normal. Entonces, un acto de coraje, como digo, era la visibilidad en el espacio público. Esto rompe con esta idea de que antes de la liberación solo había represión. Pues no, también había visibilidad, y eso es importante. Se pueden distinguir distintos tipos de visibilidad, entre ellas la de los lugares de ambiente, que las autoridades conocían, y la visibilidad de la inversión de género. En numerosas ocasiones, la policía subraya que un bar es frecuentado por invertidos, habla de los lugares que dichos individuos frecuentan o donde predomina la asistencia de homosexuales. O sea que era algo conocido por las autoridades. ¿En qué consistía la visibilidad de la inversión de género? Tenía que ver con los ademanes, la forma de cuidarse, la manera de comportarse con los demás, etc. Las autoridades hablaban incluso de signos externos o de signos exteriores del homosexual o incluso de signos que demuestren ser un homosexual. Otros hacían ostentación de su defecto de invertido, es una cita de los expedientes. En 1962 fue condenado un hombre de 21 años que exterioriza, cito, exterioriza patentemente esta condición de invertido en forma escandalosa que lo sitúa en un estado de peligrosidad social. Los ejemplos son abundantes en los archivos, ¿no? Asimismo, la visibilidad se podía apreciar en la forma de vestir. Un hombre de 31 años en 1975 iba vestido de mujer, según la interpretación de la policía. En otros casos, la forma de vestir era algo afeminada. En 1968, por ejemplo, una persona fue detenida cuando se hallaba en las Ramblas de Barcelona con vestidos, cito, y ademanes afeminados que denotaban su condición de invertido, llamando poderosamente la atención de los transeúntes. Si uno lee entre líneas, ve que las vidas trans o travestis eran visibles y muy visibles durante la dictadura, al menos en algunos sitios determinados, obviamente, no estoy tampoco haciendo revisionismo histórico. Era una forma de valentía por parte de esas personas, pues sabían que se exponían a la vigilancia policial y no únicamente a ella. Incluso durante las declaraciones en comisaría, las personas trans demostraban valor al afirmarse a sí mismas ante las autoridades. La afirmación y defensa de la transexualidad frecuentes en los expedientes de peligrosidad llamaba la atención de las autoridades. Los informes médicos solicitados por el juzgado especial y la sentencia de los jueces subrayan en varias ocasiones que los invertidos actuaban, y cito, con plena convicción e identificación en la anormalidad, que se trataba de una anormalidad vivida con plena identificación, o también dicen una plena identificación con la perversión. Esa es la interpretación, digamos, o de los médicos o de los policías. Estas expresiones son las interpretaciones, como digo, por parte de las autoridades de las declaraciones de los invertidos, que se reafirmaban continuamente como homosexuales o como trans, a pesar de las condenas que les esperaba. A fin de cuentas, la autoafirmación ante las autoridades a lo largo de la dictadura constituyó un acto de osadía importante en una época en la que las reivindicaciones, tanto individuales como colectivas, eran prácticamente inexistentes, porque se enfrentaban a un sistema represivo sin ningún apoyo. Esto quiere decir que antes de la liberación gay, algunos invertidos demostraban valor, pero de otra manera. No todo empezó a partir de la liberación gay, como he dicho antes, como si hubiera un corte brusco y maniqueo antes de 1970 y después, o antes de 1975 y después. Simplemente existieron otras formas distintas de coraje y reivindicación antes de la forma que conocemos hoy y que dan lugar al nacimiento de los movimientos contemporáneos. Eran otras formas de luchas anterior a los movimientos que conocemos, pero desde la interpretación de los movimientos de liberación hemos perdido el carácter valiente de estos actos. Se puede citar al respecto el caso de una persona trans
que niega ser homosexual y se define como mujer ante las autoridades judiciales. Me voy a detener en este caso citando mucho el expediente. Hay un enfrentamiento continuo entre lo que afirma esta mujer, y lo que piensan las autoridades judiciales. Pero con el tiempo ya veréis que hay una evolución de los médicos que permite un cambio importante a finales de los 70. De acuerdo con su expediente de peligrosidad, esa persona fue detenida cuando se hallaba en las Ramblas haciendo ostentación de su condición de homosexual, yendo totalmente maquillado, con pendientes y ropa de mujer, según la cita. Sin embargo, según la declaración en comisaría de esa persona, ella dice: reconoce ser heterosexual nato, que se siente mujer, razón por la que se viste con atuendo femenino, que se pinta, se maquilla, se depila y lleva pendiente por la misma razón psíquica de su enfermedad. Bueno, es la interpretación de la época, ¿no? Que habiendo sido tratado por un equipo médico de psiquiátrica, bueno, es un error del policía, urólogos y otros especialistas han llegado a la conclusión de aconsejarle el cambio de sexo. Y estamos hablando de los años 70. A raíz de su detención hubo un informe médico, como solía ser el caso. Exploración psíquica, temperamento esquizotímico y carácter nervioso. Como trastorno psicopatológico se aprecia psicomotricidad feminoide, algo que he dicho antes, ginecomastia, posiblemente por tratamiento hormonal. Con respecto a la sexualidad que comentan, dicen homosexualidad por condicionamiento en la infancia, total identificación con el rol social femenino. Conclusiones: 25 años, apto para todo trabajo. Bueno, homosexualidad por condicionamiento, total identificación con su anomalía. Esta persona fue detenida otra vez en la Puerta del Sol, en Madrid, procedente de Ámsterdam, donde permaneció 20 días para someterse a una intervención quirúrgica, vistiendo prendas femeninas y haber sufrido numerosas detenciones por invertido y buscar invertido. Cito el expediente: que viniendo en el tren le pidieron la documentación y al ser la foto del pasaporte distinta, es por lo que fue requerido a la comisaría de la estación. Se hace constar que vienes a pasar las vacaciones a España y al mismo tiempo a un tratamiento psiquiátrico, ya que está en tratamiento clínico para el cambio de sexo que le identifique como persona y pueda integrarse en la sociedad. Nuevo dictamen pericial de los médicos. Exploración psíquica. Homosexualidad congénita con características psicológicas muy acusadas. Exploración patológica, atrofia testicular por irradiación con rayos X como primer tiempo para cambio quirúrgico de sexo genital. Conclusiones: consciente e imputable de sus actos, puede trabajar. La detuvieron y condenaron en otras ocasiones, no voy a citar todos los casos obviamente, ¿no? Por hurto, por ejercer la prostitución en Madrid también. Un caso, por ejemplo, el policía dice que se cruzó con 3 personas, 2 de ellas vestidas de mujer y la tercera con atuendo masculino, reconociendo inmediatamente a una de ellas como un delincuente habitual, homosexual, por lo que, habiéndolas revisado, volvió la cabeza, momento en que comprobó que las 3 iniciaban la carrera sin duda con ánimo de eludir la acción del funcionario. No así el otro, concretamente al que se había golpeado contra el coche, que después de una fuerte resistencia, en la que daba grandes gritos diciendo que era mujer, se llamaba Ana y le quería matar el funcionario, atrayendo a numeroso público, formando un fuerte escándalo. Tratándose de tal, bueno, se da el nombre, conocida como Ana, o también conocida como la Fifi, la fresa. Según la declaración en comisaría, el policía habla tanto de la declarante como de el declarante. Ya empiezan a cambiar las cosas con el tiempo. Dice que la declarante no se dedica a practicar la prostitución, que tampoco es cierto que sea homosexual ni que busque homosexuales, que el declarante se considera transexual. Finalmente no fue condenada porque no se pudo demostrar que ejerciera la prostitución y porque no se consideraba homosexual sino transexual. Afirmó incluso que se encontraba en tratamiento en un centro especializado para el cambio de sexo. En otra detención, cito, preguntado para que diga las razones de encontrarse en unión del otro detenido y el ir ambos vestidos con ropa femenina, dice que es su forma habitual de vestir ya que se consideran como mujer a todos los efectos. Además, un médico certifica que Juan Pablo Tal padece un cuadro de transexualidad. Creemos debe de ser estudiada y asesorada por la Escuela de Medicina Legal de Madrid para realizar las transformaciones somáticas que fueran precisas.
Realizadas esto, debe de ponerse en marcha los procesos que fuesen oportunos para el cambio de sexo en la inscripción del registro civil y, consiguientemente, en el DNI para considerarlas a efectos civiles como mujer. Bueno, la operación de cambio de sexo no resulta sorprendente en aquella época, ni siquiera durante la dictadura franquista, era algo bastante frecuente en Ámsterdam, en Casablanca también. Lo que sí parece bastante llamativo que en este caso es la aceptación del cambio de sexo por parte de las autoridades médicas, pues constituye una ruptura con las consideraciones médicas y judiciales habituales que no hacían caso de las declaraciones de los detenidos. Hasta la fecha, los jueces se basaban en los informes médicos para condenar a los invertidos y los médicos proponían a los jueces un proceso de reeducación. En el caso de esta mujer trans, los informes médicos aconsejan el cambio de sexo. Este debe ser el motivo por el cual las autoridades judiciales aceptan el cambio legal, ya que siguen siempre los informes periciales de los expertos. Ya no se habla de internamiento o reeducación en contra de la voluntad de la persona, sino de cambio de sexo. El deseo expreso de la persona recibe ahora el apoyo médico para conseguir el cambio legal de sexo e identidad. Y así fue, efectivamente, posible en septiembre de 1977. Las autoridades franquistas permitieron el cambio de sexo y de identidad en el registro civil. Ana M.F. pudo obtener un nuevo pasaporte que indica la identidad y el sexo que correspondían a su género. Consiguió modificar su certificado de nacimiento en el registro civil de Madrid. Cito, se rectifica la presente acta en el sentido de que el sexo del inscrito es hembra en lugar de varón y el nombre Ana en vez de Pablo. Se trata, por consiguiente, del primer cambio de sexo legal conocido en España a finales del franquismo, principio de la transición, casi 10 años antes del primer caso conocido hasta ahora, en 1986, y 30 años antes de la Ley de Identidad de Género aprobada por Zapatero en el año 2007. Lo que trato de decir, obviamente, es que estamos ante un avance social, eso es evidente, es un avance social para esta persona, a pesar de las numerosísimas detenciones y exploraciones que sufrió, digamos, durante esta época. Representa una evolución de las autoridades médicas que obligaron a las autoridades judiciales a aceptar un cambio legal de identidad que se puede explicar por el peso de sus informes sobre la decisión de los jueces. Estos solían seguir las recomendaciones de los expertos, como he dicho, para establecer la peligrosidad social del individuo. En este caso, los médicos recomendaron el cambio de sexo legal tras la operación y por ello las autoridades judiciales acataron sus recomendaciones. Es lo que he dicho antes. Por tanto, podemos señalar que si bien las autoridades judiciales trataron de hacer desaparecer las vidas trans durante la dictadura, hoy, paradójicamente, sabemos de esas vidas trans gracias a esas fuentes judiciales. Estas fuentes no solo son las fuentes de la represión judicial contra las vidas trans, sino fuentes que permiten entender cómo las personas trans pudieron vivir y afirmarse a pesar del contexto represivo. En este sentido, se puede afirmar que sí hubo vidas trans bajo la dictadura franquista, más allá de la represión. Por último, quisiera señalar que este primer cambio de sexo legal, estos actos de valor, la autoafirmación ante las autoridades, la visibilidad de las personas trans bajo el franquismo, la importancia del mundo del espectáculo como segunda familia, toda esta memoria ha ido desapareciendo en democracia. Los colectivos gay lucharon para derogar la ley de peligrosidad y rehabilitación social durante la transición y consiguieron la exclusión de la homosexualidad en 1978. Además, los movimientos gay fueron reacios a las reivindicaciones de las personas trans, eso es un hecho, porque muchos consideraban que daban una mala imagen del movimiento, eso durante la transición. Por otra parte, las fuentes judiciales, como estos expedientes que he comentado brevemente hoy con ustedes, no eran accesibles en aquella época. La memoria trans de la dictadura solo se empezó a recuperar a partir de los años 2000 aproximadamente, en el contexto más amplio de la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Bien, algunos monumentos fueron construidos, se colocaron algunas placas conmemorativas, hay unas aquí cerquita, pero la recuperación de la memoria trans sigue siendo balbuciente más de 40 años después de la dictadura. Por tanto, es fundamental seguir consultando esas fuentes judiciales, no he podido consultar todo, pero aquí hay gente que sí han podido consultar otra fuente interesante también,
Hay que consultar todas las fuentes en todo el Estado, si puede ser, en particular, donde no ha sido posible. Y además no estoy hablando solamente de los fondos de vagos y maleantes y los de peligrosidad y rehabilitación social, no son los únicos, son quizás los más importantes, pero no son los únicos, obviamente, ¿no? Hay gente también que consulta fuentes del Patronato de la Mujer, etcétera, etcétera. Bien, me parece fundamental también llevar a cabo una serie de grabaciones con los y las represaliadas, que siguen vivas para conservar la memoria trans. El Instituto Navarro de la Memoria tiene algunas grabaciones con familiares de represaliados y represaliadas. Otras comunidades tratan de llevar a cabo un trabajo memorialista parecido. En 2015, por ejemplo, las asociaciones Aldarte y EGAM, con el apoyo financiero de la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco, hicieron un trabajo de recopilación de entrevistas de personas represaliadas por su orientación sexual durante la dictadura y la transición en Euskal Herria. Pero bueno, sin tanta ambición como en el caso Navarro, pero eso es otra cosa. En 2018, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dols Lago, encargó al catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, Guillermo Portilla, que investigara el derecho penal franquista y la represión de la homosexualidad. Salió un libro después. En 2019, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, me encargó a mí, de hecho ese libro lo he invertido, retrabajado, me encargó un informe para recuperar la memoria LGBT con el objetivo de denunciar al régimen franquista por crímenes de lesa humanidad. En 2020, el Gobierno de Navarra me encargó también otro informe sobre este tema, y en 2023 la Generalitat Valenciana encargó esta vez a Javier Fernández Galeano, el coautor del libro que voy a presentar a continuación, otro informe similar sobre el caso valenciano. Bien, son avances importantes que permiten, además, difundir la investigación académica. No son investigaciones solamente para especialistas, ¿no? Sino que, digamos, no son libros, o sea, ese es el objetivo, al menos, que se queden en alguna estantería de una biblioteca universitaria, ¿no? Sino el objetivo era tratar de difundir esta investigación más allá del mundo académico. Eso era fundamental. Bien. No obstante, me parece que aún falta un informe general en todo el Estado sobre este tema o un informe general sobre la memoria trans en particular. Añadiré, y con esto termino, que es fundamental la creación de un archivo LGBT o LGBTIQ+, etcétera, a nivel estatal, o al menos un museo de la dictadura franquista con una sección LGBT. En primer lugar, para reunir toda la documentación y en segundo lugar, para unificar los criterios de acceso a la documentación y facilitar su consulta en vez de entorpecerla. Gracias. Bueno, pues ahora, si les apetece, charlamos un poco con Jofré sobre este tema. También están presentes algunos compañeros que han participado en el libro, y que sea una cosa muy distendida, tampoco nos vamos a poner rigor mortis, que para eso está la facultad, para eso está la facultad de Historia. Así pico a los historiadores y las historiadoras presentes aquí. Bueno, pues nada, yo creo que ha abierto un tema fundamental y sobre todo, digamos, no solo las dificultades, sino también las problemáticas metodológicas de ese material, ¿no? Porque yo creo que, bueno, como hay tanta gente de historia también, pues, por ejemplo, ¿cómo se podría, y es una pregunta que te lanzo, Jofré, para abrir un poco, ¿cómo se puede, o sea, la parte de recopilación es lógica, la de visibilización, la de unificar criterios, pero, por ejemplo, a mí me gustaría saber la parte de reparación, es decir, si hay medidas o cómo se puede reparar, aparte de poner monolitos, que estos son importantes, pero ¿cómo se puede reparar esa memoria? Sí, bueno, es un tema que desarrollo bastante en Los Invertidos, ¿no? En este. Ahí sí que hay un capítulo sobre todo este tema de la reparación, ¿no? de la memoria de las víctimas. Entonces, bueno, lo que se ha hecho a nivel legal, lo que ya se conoce. Entonces, efectivamente, como tú dices, construcción o colocación de placas, etcétera, etcétera. O sea, esas son las cosas conocidas. Luego también las indemnizaciones que ha habido hace unos años. Ahora me parece que ya no se solicitan esas ayudas, pero digamos es lo que se ha hecho con la Ley de Memoria Histórica del 2007 y la siguiente del 2022, si no me equivoco, ¿verdad? Fue el año pasado, ¿eh? Entonces, esto es lo que se conoce hasta ahora. Lo que pasa es que hablando con las asociaciones, lo que piden en general es también una pensión vitalicia,
¿Por qué? Porque claro, la reparación simbólica es muy bonita, pero la reparación económica obviamente es muy importante porque hasta la fecha lo que se da es una ayuda económica, no sé si 4.000, 8.000 y 12.000 o algo así, pero claro, en una vez. Y una persona que ha estado condenada durante cierto tiempo, obviamente luego lo que sigue la condena judicial es la condena social. O sea, esas personas luego tenían dificultades para encontrar trabajo y estaban condenadas a la precariedad. Por lo tanto, lo que piden, o lo que piden algunas, ¿no?, las que se conocen, pues es ya una pensión vitalicia, porque hoy en día, claro, no pueden vivir dignamente. Entonces, eso es un aspecto, creo, fundamental. A ver si el próximo gobierno, digamos, va en este sentido, ¿no? No lo sé. Pero eso yo creo que es una de las medidas fundamentales, ¿no? Luego, sí, hay mucha, no sé, seguir efectivamente con esta recuperación de la documentación, eso es fundamental. Yo, como habéis visto, he consultado documentación en Barcelona, en Madrid, en una parte en el País Vasco también, pero claro, falta mucho todavía y estamos en el 2023, lo que pasa, claro, que ha habido frenos importantes debido a lo que comentabas al principio. Claro, hace falta dinero para un grupo de investigación, yo qué sé, a nivel europeo o a nivel nacional aquí, o sea, estatal. Hace falta dinero para fomentar este tipo de investigación. Hoy en día ya en España lo que veo, porque bueno, lo digo porque como yo al vivir en Francia noto la diferencia, aquí veo que se fomenta mucho y se considera como un tema bastante digno de investigar. Sin embargo, claro, no fue así hace 10 o 15 años o hace 20 años. Entonces, claro, a ver si ya se van desarrollando estos estudios. En Francia, por ejemplo, es algo bastante distinto. Nos miran, nos dejan hacer lo que queremos hacer, pero bueno, dicen, bueno, pues este es el maricón de turno, que haga su investigación y bien, pero no hay un fomento, digamos, a nivel estatal o a nivel de política de investigación al respecto. O sea, esa es una diferencia importante. Por lo tanto, hace falta dinero para seguir investigando y poder descubrir más cosas. Una persona que quiere intervenir. Es que lo que dije de historia era broma, ¿eh? Así que ya pueden intervenir. Una intervención, o sea, continuar tu diálogo y además una pregunta. Que es cierto que muchas veces, sobre todo, bueno, pues este gremio de historiadores, nos apropiamos a veces de los archivos, queremos que los archivos estén como nos gustan y demás. Y vemos a ese archivero o archivera que está de allí de turno como el enemigo, esta persona que no te deja entrar y le odia. Y lo hacemos bien a veces, pero en este tipo de iniciativas a mí me parece fundamental que contar con las personas que trabajan en los archivos. Han sido las que hicieron ese clic que nos hizo cambiar la mirada hacia los archivos. Sobre todo, bueno, pues los pioneros, ¿no?, los archiveros canadienses que plantearon que ellos no querían continuar siendo neutrales, no querían continuar reproduciendo todo un sistema de violencias y opresiones que se reproducía en las clasificaciones y en las descripciones. Eso en España es todavía hoy muy minoritario, pero sí que me parece importante llevárnoslos, ¿no?, a nuestro terreno, animarles y que no hace falta ni siquiera que si lo consideran, muy bien, que le cambien el nombre de Fondo del Tribunal de Vagos y Maleantes, porque si ese orgánica institucional pues se tiene que denominar así, pero sí que en esas descripciones que hacen y de acuerdo con sus normas y respetar cuáles son las normas archivísticas, porque ellos las tienen, pero sí que ahí sí que pueden contribuir enormemente a visibilizar, a no reproducir simplemente lenguajes de violencia, y eso es algo que tienen que hacer los archiveros. Y bueno, pues muchas veces los olvidamos o simplemente los vemos como esos rivales y sería interesante crear sinergias. Pero hay mucha sinergia también, lo digo porque de hecho en este libro hay entrevistas a los archiveros, archiveras principalmente de Barcelona. Pero claro, lo que quería decir con esto no era una crítica general, sino que dependemos, digamos, de la política aperturista de cada centro de archivo. Y ese es el problema. Entonces, ahí hay un vacío legal, no podemos reclamar, no podemos hacer nada, dependemos de la buena voluntad del director o de la directora. Por ejemplo, en Barcelona, es verdad que ellos llevan a cabo una política aperturista muy importante y por tanto es muy fácil consultar las fuentes. Pero claro, luego hay un equilibrio también con el respeto
a la identidad de las personas citadas y tal, entonces respetan la ley en este sentido, pero al mismo tiempo pues sí que fomentan este tipo de investigación. Sin embargo, hay otros centros, por no citarlo, el País Vasco, por ejemplo, ahí es muy difícil consultar la fuente y siempre con argumentos que no son argumentos razonables, y eso es un problema porque no hay forma de recurrir esa decisión, entonces estamos bloqueados. Entonces, claro, eso es un problema aquí en España en este sentido. Y me falta una pregunta. Ay, perdón. La pregunta es, porque todos los ejemplos que has citado, pues, al final son de mujeres trans, y como yo vengo de la edad moderna, donde evidentemente la concepción de género era diferente, lo que cuando lees, ¿no?, la documentación a contrapelo, y no solo la judicial, o sea, lo que más emerge son las mujeres de ánimo varonil, incluso muchas que viven, o sea, que eran hombres y que se identificaban como, o sea, eran hombres. Pero en cambio, no sé si en el contexto del franquismo ese tipo de experiencias sí que son aún doblemente invisibles. Hombre, es difícil en este sentido porque, claro, yo, como dije al principio, ¿no?, estoy hablando de mujeres trans, pero muchas no se definen como mujeres trans. O sea, es un concepto que aparece principalmente a finales de los 70. Entonces, ¿qué hacemos con las personas de la época anterior? Entonces, claro, es bastante anacrónico. Yo trato de subrayar algunos elementos, pero efectivamente ese es un tema que hay que discutir. Y además yo lo digo como mujeres trans, pero en aquella época decían transexual, ¿no? Algo que era, bueno, hay un pequeño matiz, digamos, con respecto a eso. Sí, es difícil, digamos, ¿cómo lo digo? Esa mirada retrospectiva sobre estos temas y, sobre todo, claro, evitar una mirada anacrónica, que eso en estos estudios, en el campo nuestro, ocurre mucho y creo que es un problema para entender bien cómo funcionabas en aquella época. Bueno, aquí no me ha dado tiempo de hablar de muchas cosas, pero digamos lo que yo he tratado de hacer en este libro y bueno, y en los otros, es eso, ¿no? Evitar esa mirada anacrónica para entender en los conceptos de aquella época cómo se vivía. Es eso. Pero yo de lo que he escuchado, si hay un borrado de la mujer, ¿no? ¿Si hay un qué, perdón? Un borrado de la sí. mujer, es decir, excepto un caso de Ana, al que Sí. el artículo cambiaron, todo lo demás han sido mujeres transexuales. No hay un caso a lo mejor de un hombre transexual, ¿no? A lo mejor es la época también, es decir, para ellos no existía lo que era una lesbiana. Sí. Simplemente eso, ¿no? Me llama la atención que está borrada, Ya. pero que no es porque tú lo hayas hecho o usted lo haya hecho, sino porque era lo habitual. La mujer era un ser que no tenía identidad, es decir, o estaba recluida. Pero también porque existía otra institución que mediaba y que también tiene ese sesgo de género, que es el patronato de la mujer, que en muchas ocasiones, en lugar de llegar a vagos y maleantes, existían otras posibilidades de penalización y de persecución vinculadas esencialmente a la mujer como tal, ¿no? Entonces el patronato, por ejemplo, sí que era brutal, bueno, desde secuestro, venta de niños, o sea, la ley de vagos y maleantes se queda, vamos, en Barrio Sésamo, al lado de lo que podía pasar en el patronato de la mujer. Bueno, hay otros casos de mujeres o lesbianas, pero claro, es que depende también, porque, como digo, ¿no?, tenemos nosotros hoy nuestra manera de definir las cosas y en aquella época era distinto. Entonces siempre hay un choque así, ¿no?, que, claro, es lo que trato de mostrar. Sí que hay algunos casos famosos, el caso de una mujer en Barcelona, muy estudiado. Bueno, es que claro, como no os conozco, no sé si está ahí en el campo o no, entonces por eso siempre hago una presentación general, ¿no? Pero hay un caso, se define como lesbiana, o al menos las autoridades, si no me equivoco, la definen como lesbiana, pero es verdad que cuando uno lee el expediente, claro, ella dice que viste con ropa masculina, o sea, no sabemos realmente cómo esa persona se definía. Entonces ahí hay otro choque, pero sí que hay algunos casos de lesbianas en Madrid, pocas, porque las fuentes son distintas, eso también lo diré a lo mejor a continuación si hablo un poquito de las locas en el archivo. Es verdad que siempre hablamos, bueno, o de algunas mujeres trans o de gay y tal, pero muy poco de lesbianas. ¿Por qué? Porque las fuentes son distintas y esa es la dificultad, ¿no? ¿Cómo accedemos a esas fuentes?
O sea, vagos y mareantes ahí no aparecen, por lo tanto debe de aparecer en otro lado, pero las fuentes privadas, por ejemplo, pues son muy difíciles de... O a lo mejor, claro, uno tiene que estar un año encerrado para tratar de encontrar algo, y eso es muy, muy difícil. Y luego lo que decías también de que la categoría, por ejemplo, de lesbiana no era operativa en ese contexto histórico particular. O sea, es una categoría más de la transición. Claro. Y en este momento pues tenemos que buscarlo a través de otras categorías como homosexual, como ya a finales de los años 60, pero antes aparece con otra categoría como mujer caída, por ejemplo, que englobaba un montón de situaciones como la maternidad solitario, etc. Y dentro de esa estaba incluida las lesbianas, pero claro, pues no dentro de esa otra terminología. Entonces, claro, la mirada tiene que ser siempre ver qué dicen las fuentes para no hacer esos anacronismos terminológicos que decimos. Carlos también ha participado en este volumen. Yo tengo una pregunta. Yo no soy historiadora, soy psicóloga y me especializo en esta área. A mí lo que me parece es que desde el punto de vista ya clínico y de tratar con las personas trans y con familiares de personas trans, sobre todo si somos jovencitas, es que esta idea de que esto es algo que nos lo hemos inventado hace 10 años, el ser trans, y hay mucho miedo, ¿no? Que sea un tema de influencia. Me llama mucho la atención lo que decías de tenemos que encarcelarlos, tenemos que ponerlos separados porque esto se contagia, esto es como la gripe, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto al tema ya de reparación y de prevención de posibles movimientos fascistas en el futuro, o de que algo así pase de nuevo, es un tema de que esta historia se traiga a las nuevas generaciones y se traiga a las escuelas, ¿no? Que entendamos cuál es en realidad la historia y cómo la diversidad de género ha existido desde el principio de la humanidad. Entonces, yo no sé, yo llevo solo un año de vuelta, llevo 10 años viviendo en Inglaterra y solo acabo de volver, pero no sé si hay algún tipo de este proyecto en el que hay una colaboración con el sistema educativo para implantar, si hablamos de la historia de cualquier otro tema, esto se tiene que tratar con parte específica. Sí, efectivamente es fundamental. Aquí en España la verdad es que no sé, yo me imagino que algunas asociaciones sí lo hacen. Aquí en Canarias no sé, la verdad, pero supongo... Aquí en Canarias, la verdad que, bueno, estuvo vinculado fundamentalmente a la voluntad de uno de los grandes de esta investigación aquí en Canarias, que es Víctor Ramírez, y dio la casualidad de que en el anterior gobierno era director general de diversidad, y vio eso con mucha, digamos, como una prioridad, y creó unos pequeños volúmenes de vidas LGTB, ¿no? Vidas orgullosas, que se repartían en los colegios, y luego algunas de las personas allí retratadas de manera muy sencilla, con una pequeña biografía, ya tenían reuniones con el alumnado. Y sí que hay un protocolo contra el acoso transfobo y diversófobo en general, pero bueno, para que entre esto en las escuelas es complicadísimo. Si todavía no hay una educación sexual mínimamente normal, así como normalizada, entre comillas, o transversal, imagínate ya una cuestión de memoria LGTB que es súper complicado en ese sentido, por eso. Bueno, te agradezco tu exposición general y tal. Y me ha gustado mucho esto de los expedientes judiciales y la cuestión social, pero hay otro ámbito que a mí me interesa, porque además trabajo en ella desde hace años, es el ámbito penitenciario, ¿no? Se ha investigado sobre eso, hay archivos, se sabe realmente lo que ocurría con esa gente que llegaba a ser encarcelada, de puertas para adentro. Es verdad que la prisión en general, incluso hoy a la sociedad le importa más bien poco, ¿no? Lo que está pasando en las prisiones o lo que está sucediendo. Pero bueno, en este ámbito en particular, ¿se han hecho estudios en concreto? ¿Tú conoces algo sobre esto? Hay algo, bueno, yo de hecho comento algo, pero muy brevemente, por ejemplo, sobre este tema de las galerías de invertido, en las cárceles de Madrid y Barcelona, pero efectivamente no comento mucho porque fuentes penitenciarias, la verdad es que yo, por ejemplo, no he accedido a nada, o sea, no tenía prácticamente datos. Sí que hay, bueno, los dos libros famosos, ¿no?, del año 2004 y 2005, ¿cómo se llama?, El látigo y la pluma, y bueno, eso, y Redada de Violeta, efectivamente, son los dos libros famosos porque hay algunos testimonios, pero desde entonces algún artículo ha habido, pero la verdad es que estudios sobre estos temas, no mucho. Sé que hay una chica en Oxford que está haciendo una tesis sobre este tema,
y además se basa en entrevistas. Queríamos que participara en este volumen, pero bueno, al final no pudo ser y es una pena. Bueno, estamos preparando otro y queríamos que participara, pero ya es que la mujer no contesta, no sé qué le pasa. Y nada, es una pena. Pero hay una chica que está haciendo la tesis sobre este tema en Oxford. O sea, yo espero que salga el libro, supongo que saldrá primero en inglés, pero es una chica, tiene doble nacionalidad también, o sea, igual sale también en español rápidamente, no lo sé. Pero es verdad que hasta la fecha, efectivamente, ¿no? Es una laguna en este campo, no hay gran cosa. O sea, se habla mucho siempre de la cárcel de Huelva, de la de Badajoz y tal, pero claro, a nivel... De manera general, Eso es. o con generalizaciones que realmente tampoco Eso se han es. profundizado en ellas, más allá de tópicos. Incluso. Claro, eso es. A ver. Digo que de los fondos canarios, Sí. yo también trabajo en cuestión y me interesé porque conocemos la prisión de Lejía aquí en Canarias, Sí. la famosa Fuerteventura, es un referente además de la literatura desde el principio, ¿no? Pero los fondos de esas prisiones seguramente fueron destruidos, o sea, no han llegado a nada. Yo intenté desde el principio buscando la reconstrucción de ese apartado, porque lo que comentáis, es verdad que a través del testimonio oral, pues con las personas supervivientes, que no son demasiadas, pues aquí tienes un poco la narrativa de lo que ha ocurrido ahí dentro. Pero la documentación de la cárcel, o si había algún tipo de seguimiento, o eso dejó algún rastro documental, parece da la impresión de que se ha destruido intencionalmente, ¿no? Porque no hay fondos igual. Los archivos históricos de aquí no conservan prácticamente nada. Yo hice la intención de buscarlo con insistencia y no, incluso en Fuerteventura también, y no hay. Y en el interior. Que se supone que debería hereda esa documentación porque es quien tiene las competencias actuales, ¿no? Claro, Pero a lo mejor se ha clasificado, ¿no? Claro, pero sí, dudo pues sí mucho se que transfirió a- transfirieran la documentación y la llevaran a otro. Se Sería muy raro, supone ¿no? que como operan los archivos es que las instituciones recientes heredan la documentación de las instituciones anteriores en la época contemporánea. Pero sí que te pueden decir perfectamente que eso no está clasificado, que esto está pendiente de esto. Yo no Que sé. tener referencias personales, ¿no? Porque Y ahí eso están las personas. sí que genera más dificultad. Pero claro, con los expedientes personales por la vía judicial sí que están conservados aquí perfectamente en Vagos y Maleantes. Yo me refiero a la documentación que generaría la propia cárcel. Eso tiene que estar en el interior, ¿no? Es que de otras cárceles sí que se ha documentado, de las de mujeres sí, de la de Ventas, de la de Torrero en Zaragoza, o sea que ahí sí que ha habido, sí que se ha podido acceder a documentación. ¿Y dónde está Carcelaria, Ima? penitenciaria. ¿Y dónde se puede consultar? Yo conozco los estudios que se han hecho sobre esa base, el de Fernández Holgado, de Ventas, el de Iván Heredia, bueno, yo estuve en la cárcel de Zaragoza hace añísimos y tuve acceso a los expedientes de los primeros años, ¿no? De la represión franquista. Y eso era un descontrol total, o sea, eso era una locura. Luego ya esa cárcel se cerró y entonces eso yo ya no he seguido la pista. Supongo que tendría que pasar al Ministerio del Interior, pero existía en los 90, tiene que seguir existiendo. Claro, hay que A veces buscar. en España es muy difícil rastrear, ¿no? Bueno, Alex conoce mejor. Hay cosas en el Archivo General de la Administración, Sí, Bueno, ahí hemos que es un quedado. archivo como muy oceánico y muy mal escrito, con mi respeto a los colegas archiveros y archiveras, y en el que están saliendo, pues, a través de nuevos estudios, están saliendo nuevas documentaciones que son interesantes. Y luego en los municipales hay padrones también de presos y presas. Para el caso de Madrid es lo que más se ha trabajado. Sí, pues los fondos de pago y mareantes están ahí. Y los de peligrosidad social también están ahí. Lo que pasa, claro, que no están clasificados, o sea, son legajos. O sea, claro, si tú quieres por delito, te tienes que perder ahí, yo qué Tienes que sé. ver todo. Eso es, entonces es muy difícil. Por eso sería interesante que si se describen, pues nuestros colegas no hagan solo una descripción por nombre y apellido, sino que Claro. te comenten ahí en el apartado de alcance y contenido, te digan por lo menos por qué El motivo. y que tú puedas generar esa búsqueda, porque si no es una búsqueda no pagas. Eso es. Eso puedo comentando con lo de Infra también. Es como una cuestión de voluntad y de financiación también, porque te das cuenta también en muchos sitios que la financiación es limitadísima, entonces claro, destinan el archivo a catalogar lo que consideran que les parece más interesante o más importante. Como por ejemplo en el País Vasco, que la financiación es abundante, hay archivos donde esto ya está hecho, ¿no? Entonces tú vas y dices, bueno, escándalo público, hombre, bueno, pues ya pido el expediente en concreto y lo hago. Claro, es una cuestión yo creo de eso también, de destinar,
que tengan también la política de destinar el dinero a financiar la catalogación de estos fondos en concreto y chocando con lo que comentaba Ifro también, que es lo mismo. Con las leyes de protecciones de datos y con la ley para proteger la identidad de las personas, pues claro, esa también es la excusa que utilizan para limitarte el acceso, ¿no? Entonces siempre es como, esto no se puede catalogar tampoco demasiado, no se puede dar porque no se puede hacer un vaciado de nombre, porque no se puede, no, porque se vulneraría la seguridad de que tú no das la identidad de las personas que están ahí. Entonces siempre con eso también está el... Y ahí además la directora siempre dice que son, no sé, documentos altamente sensibles. Bueno, pero es que eso no dice nada. Nosotros como investigadores deberíamos de poder consultar eso, incluso los ciudadanos. ¿Cómo la documentación médica tiene esa consideración legal? También es una cuestión de... Bueno, Estaba Chinite. Pero como yo voy a hablar desde la literatura, mejor los historiadores. Mirando a Pepe. Pues yo solamente entonces añadir una cosilla. Bueno, que yo sé que son conscientes, ¿no? Y que estarán trabajando en ello, pero claro, desde la perspectiva, ahí sí ya un poco casi de muchos años en esto y de ver que se ha muerto tanta gente y no hemos de lo que podríamos llamar la primera represión o los tiempos duros de la represión franquista, que luego siguen siendo también duros, ¿no? Pero y no haber podido contar con esas voces, yo creo que es fundamental hacer un archivo de fuente oral o hacer entrevistas orales, ya lo saben, ¿va? Pero es como muy central. Luego podemos hacer todas las consideraciones sobre qué es la fuente oral, qué implica las metodologías, cómo la interpretamos, etc. Pero tener ahí eso de una manera como más consciente, más sistematizada, es que si no luego en un futuro no muy lejano estas personas se han muerto y ya no hay quien cuente. Y es que claro, con la historia un poco de las mujeres pasó esto, los primeros testimonios de la represión en femenino, digamos, o de la represión sexuada, fueron por las fuentes orales. Si no, no nos hubiéramos enterado de los rapados de pelo, no nos hubiéramos enterado de las ingestas de aceite de ricino ni de nada. Entonces, esas no estaban en ningún lado, no aparecen en ninguna documentación escrita. Entonces, yo creo que eso es fundamental, integrarlos también en el proyecto que están de una manera como muy potente, ¿no? muy central. Es como algo que yo creo que sí que debería intentarse, a pesar también de las dificultades luego de acceder a esas personas, pero bueno, forma parte de su restitución, que cojan la voz y que cuenten sus historias también. Claro, y es lo que comentaba, ¿no? Con el Instituto Navarro de la Memoria, ahí sí que hay dinero y efectivamente ahí sí pueden grabar, tienen el equipo, porque claro, las cosas técnicas también son importantes, porque nosotros en la universidad a lo mejor pues no tenemos acceso a eso, ¿no? Pero ahí sí que, claro, como hay financiación, lo han podido hacer. Algunas personas no quieren o aparecen a lo mejor de forma anónima y tal, pero claro, a nivel estatal me parece que son los únicos que están haciendo eso. Y es fundamental hacerlo, claro. Y cuanto antes, como tú dices. No sé si han terminado la historia. Venga, o sea. Por seguir con la conversación, yo diría que además de una cuestión de financiación y de responsabilidad política, también debería ser una cuestión de mirada, y me explico. Me parece muy pertinente pensar también en el archivo en el sentido que rescataba Pepe al principio y que tú yo has planteado al final, ¿no? El archivo como un espacio que se puede movilizar en diferentes direcciones, ¿no? El archivo tú has demostrado en los trabajos y en la conferencia de ahora que se movilizó como un instrumento no solo represivo buscando culpas, sino también como un instrumento que pretendía aislar a según qué sectores de la población, y lo consiguió. Y que ahora se puede movilizar en un sentido reparador y visibilizador, y quizá el debate, y aquí les pregunto a quienes están en el libro colectivo y en estos debates, quizá la pregunta sea ¿qué visibilizamos de esa documentación, que es una documentación atravesada íntimamente por la violencia, ¿no? ¿Qué decidimos seguir visibilizando? ¿La culpa, que es lo que buscaba la autoridad? ¿O esas declaraciones en las que aparece esa agencia, esa valentía que tú rescatabas? No sé si este debate está presente. Y luego otra pregunta más concreta, hablabas de que no hay un archivo
que pretenda recoger, o la dificultad de crear un archivo que pretenda recoger esta mirada a la contra, podríamos decir. No sé si se está planteando, por ejemplo, que el Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, pueda ser este lugar que acoja este contraarchivo. Lo digo porque el archivo de Salamanca es como uno de los archivos principales para entender la violencia de Estado, la violencia del régimen franquista, y ahora hay como una serie de iniciativas para convertirlo en centro documental, de hecho es el nombre actual, para llevar diferentes fondos documentales que no tengan que ver tanto con la violencia de la dictadura. No sé si en este debate se está planteando. Sí, con respecto al primer punto, yo lo he planteado esto, claro, como no solamente fuente de la represión, porque claro, me interesaba en el sentido de que, claro, todas las historiografías respecto siempre plantean estos términos de historia de la represión, ¿vale? Es muy interesante, pero ya hay muchos estudios sobre estos temas y quería romper un poquito con esta dinámica, ¿no? Plantear otras cosas y también criticar la historiografía pre-Stonewall, post-Stonewall, como si hubiera una ruptura. Entonces, claro, como nosotros nos movemos todavía hoy en día en este paradigma de post-Stonewall, de alguna forma, hemos olvidado muchas formas, como decía en la conferencia, hemos olvidado muchas formas de cómo ellos vivían antiguamente y cómo eso era de alguna forma transgresor. ¿No? Nos parece normal hoy, pero en aquella época era transgresor. Entonces, eso lo he hecho yo para romper un poquito, o sea, los libros que están aquí en general, era simplemente para criticar la historiografía al respecto, ¿no? Así lo he planteado yo, pero bueno, hay otras personas que también están trabajando estos temas ahora. Bueno, en Madrid, por ejemplo, tenemos algunos compañeros que sí han participado en este volumen también. O sea, no soy el único, quiero decir, pero yo sí que lo he planteado así para romper un poquito con esta visión de franquismo igual a represión. Y no estoy diciendo que no fuera el caso, por supuesto. Obviamente sí hubo muchísima represión, pero ya lo sabemos. Hay otras cosas, y hubo otras cosas, y con matices. Entonces eso es lo que me interesaba, ¿no? Ver esos matices. Y luego, con respecto, claro, a lo de Salamanca, habría que ver. Yo la verdad es que no los conozco. O sea, conozco bien, bueno, en Cataluña, por ejemplo, conozco a algunas personas y tal en otros centros archivísticos, pero los de Salamanca no los conozco bien, entonces ahí habría que ver, ¿no? Porque siempre también eso depende de la relación humana que tengamos con el director o la directora, ¿no? Al fin y al cabo, eso sí que es importante. Por lo tanto, habría que verlos, efectivamente, a ver qué recursos tienen para hacer estas cosas y hay que planteárselo, eso sí. El último nombramiento del director de archivos de Salamanca no es optimista. Pero pues, bueno, hay que pelearlo también, claro. Las literatas. No, perdonen ustedes porque yo vengo de otra disciplina, entonces si transgredo alguna línea roja historiadora, que me haría ilusión, pues bueno, no van a hacer. He estado desde el principio resonando con agradezco mucho, llegué un poquito tarde y lo mismo a lo mejor eso se ha tratado. Y miro a Pepe porque tiene que ver con lo que conozco que él está haciendo ahora. He resonado con muchas de las cosas, que primero con lo de los sesgos, que me ha llamado mucho la atención y agradezco los sesgos de la mirada, estoy resonando bastante de la mirada sobre el franquismo, la memoria trans. Lo que acabáis de comentar también, que hay que introducir nuevas miradas, nuevos materiales, lo oral, ¿no? Y ahora sí miro a Pepe porque sé que él está, y algo que comentaba la compañera psicóloga también sobre la necesidad de introducir esa memoria en la escuela, como probablemente una manera ya no solo de autoafirmación, de conformaciones de identidades trans, sino también de reparación. Mi pregunta ahora viene, los historiadores, ahora sí que me voy a poner un poco más, ¿no?, frente a los no historiadores, ¿hasta qué punto estáis prestando atención o si se incluyen todos estos estupendos trabajos que estáis haciendo, como está haciendo Pepe, a géneros como las egonarrativas o las llamadas autobiografías, que parece que se columpian entre lo factual y la autoficción? Yo siempre las he visto como me gusta atenderlas, sobre todo la primera, la voz, ¿no? Que sí está mediada, pero parece más auténtico, más, y darle todo el respeto, ¿no? Entonces tiene que ver a lo mejor con esa mirada.
¿Estáis dispuestos los historiadores a prestarle atención a eso? Sí, solo ya lo hacemos. Yo desde el principio planteé el cisma ya en esta sala. Bueno, el caso de Bernier, ¿no? Supongo que quieres comentar a lo mejor, ¿no, Pepe? No sé. No, lo único, sí, bueno, ahora mismo estamos terminando precisamente un volumen que se titula, o se va a titular, vamos a decir el título, Memorias a la intemperie. Y es precisamente egodocumentos de personas trans durante el franquismo. Participa Jofra, estoy yo, hay muchísima gente. Y sí es verdad que el egodocumento, el problema que tiene, porque claro, estamos hablando de egodocumentos y eso es una serie de documentos muy heterogéneos, ¿no? Son las memorias tradicionales, las autobiografías, los documentos, los interrogatorios, las cartas, o sea, los egodocumentos son inmensos. Y el problema es cómo articularlo con las metodologías más positivistas, porque hay una subjetividad ahí. O sea, no puedes extraer de un, como hace mucha gente que dice, llega a la memoria y dice, ah, pues mira, cita esta calle, cita esto, y la memoria se convierte sencillamente en algo que te suministra cuestiones que ilustran tus cosas, lo que tú estás buscando, pero es que la memoria es otro tipo de discurso muy complicado, porque no es un discurso objetivista, o no, en ningún momento pretende la objetividad. Y algunos ni siquiera, claro, y algunos ni siquiera eran públicos, es decir, que hay un poco hasta de reparo para acceder a ellos, porque claro, a lo mejor las cartas, ¿no? Que hace un historiador o cualquier persona, un editor filológico, lo que sea, con un conjunto de cartas privadas, donde hay una serie de elementos y que no se pueden, entre comillas, convertir en datos, porque son matices de relaciones, sobreentendidos. Por ejemplo, la idea del sobreentendido, eso lo tenemos en Bernier, que lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Tenemos el diario más espectacular, porque yo creo que es el diario más espectacular de todo el franquismo, sobre la vida de Juan Bernier, del poeta Juan Bernier, que es brutal, que es un diario muy bestia, porque además era un depredador en muchas ocasiones. O sea, es lo que llamamos memoria incómoda, porque claro, la narración épica está muy bien, pero Bernier era un clasista que despreciaba, tenía un alto sentido de su clase social, por tanto, él distinguía entre el afeminado al que despreciaba, despreciaba también los movimientos de sociabilidad. Por ejemplo, cuando la policía detiene a un grupo de personas que estaban celebrando, estaban reunidas, se alegra, porque él no entiende por qué eso, o sea, tiene una vivencia, pero claro, es también homosexual, o sea, hay que coger esa memoria y es hiper incómoda, pero la tenemos en primera persona. Ya, o sea, los egodocumentos son complicados para los historiadores, para los filólogos y para cualquier persona, porque no sabes cómo tratarlo. Y también las fotografías son importantes. No sé si estáis al tanto con el caso Casa Susana. Yo lo he descubierto este año, o sea que es un caso antiguo, pero bueno, ha sido el descubrimiento más maravilloso de este año para mí. Casa Susana, si queréis verlo, además hay un documental sobre esto, se puede ver en arte.tv, y es a raíz de unos dos anticuarios en Nueva York que compraron unas fotografías en el año 2005 y descubrieron que había, bueno, estoy hablando del caso americano, pero lo digo porque igual en algún momento pues pasará con España, no lo sé. Y descubrieron una fotografía de una asociación, de alguna forma, una red de personas travestis a finales de los 50, principios de los 60 en Estados Unidos. Y eso rompe completamente con todas las historiografías hasta la fecha. Y entonces se ha hecho un documental sobre esta casa, donde los fines de semana pues, se reunían esas personas, pero eran personas de clase media, clase acomodada, que durante la semana normal pues, eran hombres casados con mujeres, con hijos, y los fines de semana pues, se iban, incluso con sus mujeres, a travestirse a un pueblo de Nueva York, ¿no? Catskills o algo así se llama. Y entonces, claro, es interesante porque la imagen que trataban de reproducir era la buena ama de casa, la buena secretaria. Entonces hay muchísimas fotografías sobre esto y es completamente revolucionario. Yo os invito a descubrir esto. Bueno, no tengo el libro en francés aquí porque ha salido el libro hace poco. Se ha hecho una exposición en el sur de Francia
Y como ha salido un documental, pues os invito a verlo porque realmente es revolucionario, o sea, rompe completamente esta visión. Y entonces, gracias a estas fotografías, sí que vemos que había algunas redes, pues claro, completamente desconocidas hoy, pero consiguieron hacer entrevistas con algunos supervivientes o algunas supervivientes. Muchas no se definían como mujeres trans, pero sí que con el tiempo algunas cambiaron de sexo, pero otras no. Otras simplemente pues les gustaba vestir de ama de casas y tal, y entonces pues hay muchas fotos al respecto. Esto a mí me parece completamente revolucionario, ¿no? Descubrir Y en el esto. documental hacen una entrevista a la hija de Eso es, tú lo has visto, ¿no? las mujeres trans o de las mujeres que les gustaba travestirse, y también es preciso el testimonio de la normalización de la experiencia de que tú sabes que papá posaba con mamá y que luego encuentras toda esta belleza de diversidad en estos lugares. Sí, ella lo descubrió después, se dio cuenta de que efectivamente decía, ¿y yo por qué me iba a un campamento 3 semanas o 2 meses en verano? ¿Por qué me dejaban en este campamento? Claro, para que papá pudiera ir a travestirse. Y ellas se definen como travesti. De hecho, bueno, en el libro que se ha publicado en francés, me imagino que va a salir en inglés en muy poquito tiempo, porque la exposición ahora se va a Toronto, si no me equivoco. Pues claro, hay una pequeña historia porque en París hay una mujer que ha hecho una tesina, bueno, un trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster sobre esta asociación que se llamaba Transvestia o algo así, me parece, si no me equivoco. Y entonces, pues claro, es realmente súper interesante descubrir estas cosas. Yo estoy seguro que en algún momento en España vamos a descubrir, no sé si algo parecido, pero seguro que hay fotografías perdidas en algún lado, yo qué sé, cartas en algún lado. Lo que se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos sobre los gays durante la Segunda Guerra Mundial, las relaciones que tenían los soldados. Claro, ¿eso cómo fue posible? Fue posible gracias a un activista que conocía a alguien en San Francisco y esa persona, al limpiar su casa y tal, encontró un montonazo de cartas y gracias a eso pudo hacer un libro al respecto. Claro, esto ya es azaroso, ¿no? Pero estoy seguro que hay documentación así en España al respecto, que podría matizar muchísimo lo que ha pasado durante el franquismo, ¿no? Bueno, otros periodos, obviamente. Incluso Javier Galeano, que es el coautor del libro junto con Geoffroy, está trabajando la pornografía, que es un elemento fundamental, porque, claro, cuando él estaba estudiando una maleta que llega de yo no sé dónde, la policía detiene, entonces la policía empieza a desmantelar una red de circulación de fotografías eróticas, y la fotografía erótica también se convierte en un elemento de información importantísimo, un archivo brutal. Sí. Y bueno, de hecho, bueno, lo digo también, perdón, que de hecho en este libro hay un capítulo con algunas fotos encontradas. Entonces, bueno, si os interesa... De Buchan, ¿no? De Buchan, sí. Bueno, Buchan, no sé cómo se pronuncia, es gallego. Y entonces ahí también aparecen algunas fotos. Ya sé que el volumen es caro, lo siento mucho, yo no pongo el precio. Y es un libro grueso, ¿eh? Las editoriales no quieren en general este tipo de volumen, pero bueno, al final ha salido así, como yo digo, de forma humorística, es el Quijote de las locas, ¿no? De alguna forma. Espero que se convierta en la referencia al respecto, porque claro, este libro no se ha dicho hasta la fecha, pero claro, bueno, yo he trabajado mucho sobre estos temas, otros investigadores también, algunos están aquí, y al final dijimos, bueno, pues a ver, tenemos que hacer un volumen sobre todos estos estudios que se están haciendo, porque claro, yo he trabajado sobre todo el caso de Barcelona, pero otras personas trabajan en el caso del País Vasco, otras en otro lado, y por lo tanto dijimos, bueno, pues hay que hacer un volumen para reunir a estos investigadores e investigadoras, que trabajan sobre fuentes judiciales principalmente, fuentes inexploradas, era eso lo fundamental, pero no solamente fuentes judiciales, también, como digo, hay gente que ha analizado fotografías encontradas. Pepe, tú has hecho entrevistas con distintas 5 personas represaliadas de la época. En fin, espero, una especie de referencia, digamos, sobre... Bueno, digo referencia, suena mal porque lo digo yo, ¿no? Pero quiero decir que la idea era reunir a todos estos investigadores para descubrir lo que se está haciendo y no tener algunos elementos aislados sobre Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante era ver qué es lo que se hace, qué es lo que se hace y qué es lo que queda por hacer. Y por eso ahora también estamos con un volumen sobre vidas cotidianas. Hay algunos elementos en este volumen, pero estamos ya con este tema más de vidas cotidianas, ¿no? Sí, lo que iba a decir del volumen es que, para no variar, vivimos en Canarias, esto es un tópico, pero solicitamos hace 20 días que trajeran, la distribuidora no tenía ejemplares aquí, Marcial Pons
y la librería del TEA los pidió directamente a Marcial Pons. Entonces le llegarán a partir de la próxima semana. Tienen 2 que lograron rescatar de otras librerías, y la librería de mujeres tiene también 2, por si quieren ir a la librería de mujeres o a la librería del TEA. Pero la librería del TEA ya le están viniendo los ejemplares de Marcial Pons directamente de la editorial, y solo tienen que apuntarse, y ellos, en cuanto llegue el ejemplar, que llega la próxima semana, no saben si el lunes o el martes, ya se encargan de localizarlo. Pero bueno, cómprenlo, porque además la foto... Eso, iba a decir. No, cuéntalo. Claro, porque la foto también es importante, porque de hecho es de un fotógrafo canario. La exposición estuvo aquí en un congreso en Tenerife el año pasado, y también luego organizamos nosotros, el Ministerio de Igualdad organizó un congreso en Las Palmas de Gran Canaria, y ahí estuvo también esa exposición, y nosotros estábamos en ese momento buscando una foto para la portada. No sabíamos qué poner, la editorial tampoco, y al ver esta foto dijimos, bueno, pues ya está. Esta foto es maravillosa. O sea, ya está, quiero decir, no sé, es bastante llamativa y bonita, ¿no? Es una recreación de la exposición sobre Tefía, ¿no? Un conjunto de personas hicieron una intervención, entonces el retrato de Franco y el taconazo ahí en mitad de la frente, como se merece. Y le gustó mucho al editor y dijimos, ya está. Entonces, por eso aparece ahí. Pero claro, pensábamos que iba a ganar Vox y que nos iban a ir detrás del libro, iban a quemar las librerías que la tuvieron, y nada, nos hemos quedado en una cosa de marketing normal y corriente. Sí. Y bueno, no sé si comento algo más o no sé si... Bueno, el libro, si quieren los compañeros... Sí, a lo mejor, porque es verdad que aquí, bueno, Abel, por ejemplo, Carlos han participado en el volumen, Pepe también ha participado en este volumen. Como digo, la idea era tratar de hacer un balance sobre lo que se había hecho y presentar nuevos estudios a partir de esas fuentes judiciales, como os he dicho. Entonces, es un libro grueso, ya lo he dicho, pero hay... bueno, la mayoría son estudios, bueno, todos son bastante novedosos, innovadores en los planteamientos. Por ejemplo, hasta la fecha no teníamos casi nada sobre el periodo de los años 40. Abel ha hecho algo al respecto. Hay también un compañero que ha trabajado las fuentes militares para ver las condenas a los homosexuales. Ha encontrado, creo que son, no sé si 6 casos, algo que no se había visto hasta la fecha. O sea, digamos, cosas nuevas, porque ya os digo, esto es un tema un poco mediático, por lo tanto sí que se repite mucho algunas cosas, pero con este libro yo creo que aportas algo nuevo en muchos sentidos. Por lo tanto, tenéis que correr a la librería y comprarlo, ¿verdad? No sé si Abel y Carlos quieren decir algo al respecto, muy breve, o sobre lo que habéis hecho, como queráis. Bueno, yo mi capítulo de la aportación inicial del libro es justo lo contrario a lo que presentaba hoy Frost. Yo me he ido a los años 40 en búsqueda de esto que también siempre ha resonado en la literatura sobre la represión franquista, los casos de escándalo público y abusos deshonestos, y buscando un poco rastrear qué había ocurrido antes de la aprobación de la ley de voz y maleantes. O sea, a partir de los años 50 ya es muy conocido y hay mucha más literatura, pero no conocíamos demasiado qué había pasado entre la guerra civil y la aplicación de la ley de voz y maleantes. Y bueno, lo que encontré es documentación para el periodo, o sea, es una documentación muy ardua de encontrar, ya que estamos con la cuestión del archivo, de buscar entre cientos de expedientes de escándalo público y encuentras una cantidad muy reducida, pero lo más interesante es que además en esa documentación hay toda otra concepción de la sexualidad que ya no pasa por, como comentaba Influa, para allá los años 50 o 60, una influencia médica muy fuerte, donde la categorización médica y el lenguaje científico está muy presente y legal, sino que ahora estamos en un momento en el que la documentación de los años 40 tiene una impronta muy católica y un lenguaje muy católico basado en la idea de sodomía, que representa un modelo muy diferente a la identificación bajo el lenguaje médico, y que condiciona muy diferente la vida de las personas y los límites también en los que uno se puede identificar o uno puede actuar en ese contexto particular. Y por el caso que presento es del País Vasco, pero bueno, lo que me he encontrado ahora también hablando con otros investigadores, que parece que ese modelo estuvo aquí en Canarias, lo he visto en las documentaciones en Canarias, y también en Cataluña o en Galicia. Investigadores han encontrado también esas documentaciones y están viendo que un poco el modelo debería ser bastante general, o sea que en los 40 estaba esa cuestión y el propio para dejarlo sin detalles. Y bueno, en mi caso, yo me preguntaba qué pasó con las lesbianas, que es una de las grandes incógnitas, en el franquismo. Entonces, a través de fuente judicial inédita, porque
los archivos que consulté no habían sido consultados antes. A ver, por ejemplo, me consiguió un expediente de los años 40, que tampoco sabíamos nada de los años 40, y luego también documentación del Patronato de Protección a la Mujer, de fichas de expedientes de mujeres de los años 60 en adelante. Y entonces lo que hice un poco en el volumen es un poco una historia de la homosexualidad femenina en el franquismo, distinguiendo dos etapas, posguerra y tardofranquismo, con dos definiciones o dos modelos diferentes de ser mujer. O sea, en el primero, en la posguerra, lo que se buscaba eran los actos o las prácticas, y por eso se define mucho en términos religiosos también, mujeres que cometen actos inmorales y tal, ¿no? Y luego ya es muy diferente al segundo momento, en el tardofranquismo, que ya emerge el personaje del homosexual y se aplica dos clases de mujeres homosexuales, las viriles y las femeninas, y van a ser a las viriles a las que iban a castigar. Entonces un poco esa es la aportación del capítulo. Bueno, y también comentar, para que veáis un poquito el mapa de este libro, hay un investigador francés, bueno, franco-español, que ha trabajado, por ejemplo, sobre el caso del Tribunal de Menores de Valencia, y entonces, claro, lo que él analiza es cómo las instituciones franquistas controlan la sexualidad de los menores y en particular de los menores de clases populares, ¿no? Entonces es muy original porque hasta la fecha creo que hay 2 personas, si no me equivoco, que han trabajado sobre este tema, sobre todo o sobre las mujeres, por lo tanto eso creo que es bastante original. Otro estudio bastante importante ahí son 2 antropólogos de Sevilla que han trabajado sobre el caso de Torremolinos. Bueno, ya sé que Torremolinos es el caso famoso, etcétera, etcétera, pero ellos sí que plantean algo muy original porque demuestran que era un... ¿Cómo lo digo? Digamos, Torremolinos en aquella época era una especie de ciudad internacional muy moderna que rompía completamente con las otras ciudades españolas, entonces no quieren imponer otro relato completamente distinto, pero sí que tratan de mostrar que incluso en aquella época, en los años 50, 60 y principios de los 70, Torremolinos atraía a los invertidos internacionales, ¿no? Británicos, franceses, de Alemania, etcétera, etcétera, para mostrar que, vale, aquí había una dictadura, pero al mismo tiempo pues sí que había algunos espacios donde uno podía vivir libremente su sexualidad, por decirlo de alguna forma. Y eso también estaba conectado pues al mundo del espectáculo. Eso rompe con la visión que tenemos hoy en día, ¿no? Ese paraíso español durante la dictadura pues es curioso, pero fue así, al menos durante un tiempo limitado. Por lo tanto rompe con estas ideas que tenemos en general. Como decía antes, ¿no? Siempre pensar en franquismo en términos de represión. Sí, vale, pero hubo otras cosas. ¿Vale? No sé, creo que lo he dicho todo de forma así muy general y tal, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias ti, por venir, por iluminar y por dar otra visión dentro del programa de Trans. Irnos un poco hacia el pasado, ya no tanto al presente de las personas transmigrantes, sino saber que también tuvimos pues experiencias muy similares a las que tienen las compañeras que desgraciadamente tienen el sexilio como experiencia en sus vidas, ¿no? Claro. Así que muchas gracias. A ti.